Nosotros ya estamos acá con Juan Casamayor hablando de libros, por supuesto, eso pasa cuando juntan, hay gente que ama los libros. Juan Casamayor, cofundador y editor de Páginas de Espuma, una estupenda editorial que tiene en nuestro país distribución por Prosa y Política, así que no es solamente que vamos a alabar estos libros, sino también les vamos a decir que los pueden encontrar a través de prosaypolitica.cl. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muchísimas gracias, pues bueno, encantado de compartir mesa contigo, la verdad es que es una alegría venir siempre a Chile y bueno, estar con tus oyentes es magnífico. Bueno, gracias por venir también, por hacerte el tiempo. Agradecemos también a la Dani, a la gente de Prosa y Política ahí que hicieron las gestiones. A mí me encanta hablar con editores, fíjate. Es algo que tratamos de hacer en el programa. Por supuesto, entrevistamos muchos autores y autoras, pero a mí me gusta visibilizar la cadena del libro y el trabajo que hacen los editores, que además en estos momentos sigue siendo un trabajo muy odiseico, si queremos inventarle un adjetivo. Una odisea. Exactamente. Y ustedes llevan 25 años haciendo esto. Pues sí, parece mentira, ¿no? Han pasado estos 25 años desde que la editorial se empezó a imaginar. Como todas las cosas pasan en la vida, hay una imaginación previa que fue a finales del siglo pasado, que suena lejísimos, pero fue en ese otoño de 1999 cuando se le dio más forma y ya se empezó a trabajar con los primeros libros que salieron arrancando el año 2000, en lo que sería aquí el verano, en febrero. Y la verdad es que poco a poco se ha ido avanzando en distintas orillas, algunas orillas son simbólicas, otras son realmente geográficas. Y lo que son estos 25 años es escribir el único libro que debería estar permitido a los editores, que es su propio catálogo. Y eso es lo que realmente se entrega, ¿no? Después de estos años, con la misma pasión lectora. Ante todo, un editor es un lector, con quizá un poquito menos de ingenuidad y algo más de experiencia, pero desde luego siempre con la actitud de seguir trabajando en un mundo, como tú lo has dicho, esa odisea, que también quiere decir viaje, quiere decir cambio, porque si desafío. Claro, desafíos, hay muchos desafíos, muchos retos, ha habido muchos cambios en estos 25 años, ¿no? O sea, cuando comenzamos a trabajar no había una cosa que era un celular conectado a todo el mundo, claro, de una forma inmediata, por ejemplo, ¿no? Y eso ha cambiado mucho, otras cosas no. Siempre habrá alguien como tú que quiera escuchar una historia o leer un libro y alguien que lo escriba. Eso no cambiará. Bueno, eso esperamos, ¿no? Claro. De hecho, cuando apareció el digital, dijeron van a morir los libros, y luego siempre vemos fetichistas que queremos abrazar los libros, que queremos olerlos, que queremos dormir con ellos, ¿cierto? Y tener este espacio, ¿no? De encuentro súper íntimo. De hecho, como que estoy cruzada con esta columna de Rosa Montero de hace algunas semanas atrás en El País, en donde decía, no hay ejercicio más íntimo entre dos personas que la lectura. Porque uno entra a la cabeza de otro. Ahora, ustedes como editores tienen esa posibilidad no solamente de hacer ese ejercicio de intimidad de leer manuscritos y leer textos, sino también de decir esto se parece a nosotros, esto va en la línea que queremos compartir. ¿Qué sería esto? Mira, lo has dicho, dos cosas maravillosas. Una, que nosotros leemos no libros, leemos manuscritos. De hecho, los escritores escriben manuscritos. Y lo que os llega a las manos de los lectores y las lectoras son los libros. Ahí hay otro viaje, otro desafío, otra odisea, que es conversar, dialogar con quien escribe, para que ese texto, a partir de unas sugerencias, unas posibles modificaciones, sea algo mejor. Pero claro, entre esa parte que escribe y esa parte que lee, parece que hay un puente que hay que construir de alguna forma, y ahí están esas figuras que son los editores y las editoras un poco invisibles, pero que son en un momento dado los responsables de elegir algo que pueda, de alguna forma, en mi caso, me atraviesa un poco las vísceras. Eso es muy importante, eso es casi una actividad lectora absoluta, y luego sí que hay algo racional donde se impone un poco el editor que quiere compartir, pero esto es que esa impresión, esa emoción que me atraviesa, y sobre todo porque rápidamente necesito hablar, conversar, profundizar en esa lectura con quien lo ha escrito. Si yo siento eso, creo que estoy ante un manuscrito que me interesa. Luego, ¿qué tipo de manuscrito? Hombre, más allá de una calidad siempre subjetiva, Páginas de Espuma en estos 25 años, si por algo se caracteriza, es por la diversidad temática, estética, vamos del cuento más realista al más intimista, del más terrorífico al más insólito o inquietante, ¿no? O sea, tenemos varios registros donde yo me he encontrado cómodo, porque hay algo que caracteriza o debería caracterizar mucho a los editores, que es la curiosidad, ¿no?
Claro que sí. Ahora, ustedes también se han caracterizado por escoger cuentos. Sí. Esa es como la lógica de Páginas de Espumas, pero al mismo tiempo uno ve su catálogo y hay cosas clásicas, hay cuentos de Poe, ¿cierto? Hay Vargas Llosa, hay cosas que ya el tiempo ha probado y que están ahí, y también hay apuestas, ¿no? Exacto. O sea, no estoy pensando Cecilia Udave de México, tremenda escritora mexicana. Tremenda. Bueno, este libro que tengo acá de Lina Meruane, que por supuesto en Chile ella es ultra, súper conocida, la queremos mucho, es una genia, Sí. pero no sé si está en España, ella tiene tanto llegada, ¿no? Sí. Entonces, hablemos también de esa tensión entre lo clásico y lo contemporáneo. No, está muy bien. Sí, es una tensión, pero es una tensión agradecida de alguna forma, ¿no? Antes hablaba de orillas simbólicas y geográficas. La geografía tiene que ver con los 19 países de la cartografía en español, donde la editorial recibe manuscritos, por lo tanto, tiene autorías repartidas por todo un continente, y además tenemos un trabajo, algo que también se le exige a un editor, que es ese lado fenicio de la promoción, la distribución, la comercialización del libro, que también los editores somos eso. O sea, los editores comemos 2 veces al día y tenemos que vender los libros. Pero está muy bien esa orilla simbólica que a mí me interesa mucho, que es la de unir extremos, ¿no? El extremo de los cuentos clásicos, hemos dicho algunos nombres, ¿no? De Edgar Allan Poe a Kafka, que ahora celebramos su centenario. Que acaba de sacar un libro hermoso de los cuentos completos. Exacto. A mí ya se me alargaron los dientes acá. Sí, porque mira, la base de publicar estos libros que reúnen cuentos completos de autores y autoras que están en la universalidad de las letras mundiales, tiene que ver un poco con una convicción de que cada generación merece tener una traducción contemporánea. Porque nuestra habla cambia. O sea, si esta entrevista se diera dentro de 50 años, hablaríamos de forma distinta. Y también los traductores tienen herramientas diferentes. Pueden tener una bibliografía más enriquecida, pueden acceder a archivos o manuscritos. O sea, para hacer nuestra edición de Kafka accedimos a los archivos de los manuscritos de Kafka en Tel Aviv. Claro, entonces no es una reedición, es una edición completamente nueva la traducción, con un orden cronológico nuevo que nunca se había hecho así en español, procedente de la última edición alemana, que incorpora incluso 5 o 6 textos breves muy mestizos, están entre la ficción y no ficción, pero que Kafka siempre defendió como narrativa, y los hemos incluido, nunca habían sido incluidos. O sea, ese trabajo, ahí está ese extremo, ¿no? Y se va nutriendo. O sea, como alguna noticia novedosa, pues a final de este año saldrán los cuentos de otro grande centro europeo, que es Joseph Roth, y el próximo año, bueno, estamos felices porque publicamos los cuentos de Bradbury, de Ray Bradbury, que es entrar en el mundo de la ciencia ficción. Lo quiero todo, mándenmelo todo. Pero luego está esa otra parte contemporánea, y ahora que no me escuchan los compañeros de la editorial, es donde yo más me identifico. O sea, yo me sitúo como un editorial muy comprometido con el aquí y ahora, y me encanta, por un lado, acompañar a los escritores no en su libro, sino en su obra de narrativa breve, en formas breves. En ese sentido hay gente muy nueva, incluso con sus primeros libros. Un caso muy simbólico de la editorial fue publicar el primer libro de María Fernanda Ampuero, Pelea de gallos, que María Fernanda se ha convertido en un fenómeno desde el cono sur a Estados Unidos. Sus libros funcionan muy, muy, muy bien. Y también acompañamos a escritores que ya tienen una trayectoria más larga, pero que de pronto deciden, bueno, los cuentos van a ir a esta editorial especializada desde la lectura del texto a la venta del libro. Y ahí, por ejemplo, es el caso de Lina Meruane, ¿no? Autora hiper conocida en Chile, creo que es una de las grandes es uno de los escritoras, nombres que hay ahora, pero lo es en todos los países. O sea, nosotros hemos sacado la edición argentina, la edición colombiana, la edición española, ahora Lina va a ir a la FIL de Guadalajara, donde va a salir la edición mexicana. Es decir, es una escritora que también cubre todo un atlas del español, y ha sido una alegría. Además, nos hemos convertido en muy buenos amigos. Es que ella es fantástica. Que eso también hacemos los editores. Ojo, que la Lina no vive en Chile, pero va a estar la primera semana de septiembre y vamos a estar juntas. Vamos a estar en Lila, que es la feria del libro feminista que se va a hacer en el Centro Cultural de España, o sea, el Centro Cultural La Moneda, perdón, ahí en el centro de la ciudad. Así que si tienen ganas de llevar su muestra de avidez, este libro de Páginas de Espumas, pueden ir ahí que se los firme. Ahora hablemos de el ejercicio del cuento, ¿no? Sí. Porque ¿por qué les gusta a ustedes como editorial tanto el cuento? ¿Qué sientes que hay ahí que en otros formatos a lo mejor es más inasible? Pues mira, todo, o sea, ¿por qué el cuento? Como he dicho al principio, todo editor debe ser, ante todo, lector. Tiene que ser muchas cosas,
pero lector es indispensable. Y yo, y no reniego de la poesía y la novela, vaya por delante, pero a mí lo que más me gusta leer es el cuento, narrativa breve, formas breves, porque el cuento tiene muchas formas de expresión, ¿no? Hay libros de cuentos que casi son una novela, porque los cuentos están casi conectados. Sí. Y hay libros de cuentos que aspiran más a lo poético y parecen casi libros de poesía, ¿no? Dado ese gusto lector, y viendo que en nuestro entorno a finales del siglo XX decimos, oye, hay editoriales de teatro, hay editoriales de poesía, ¿por qué no hay una editorial dedicada al cuento, teniendo la historia del cuento en español en las distintas literaturas, los nombres que tiene, claro, la historia que tiene? O sea, si todos pensamos en escritores, y cada vez más estamos cuestionando ese canon, y de escritoras de cuentos de Latinoamérica y de España, vemos que hay grandísimos nombres. Estaba pensando, por ejemplo, Cortázar y Borges. Claro, pensamos en Cortázar. Si hacemos una lista, pensamos Cortázar, Borges, Onetti, Arreola, Rulfo y Cristina Peri Monterroso. Pero de pronto, si empezamos realmente a leer con más cuidado, encontramos que hay escritoras de cuentos absolutamente extraordinarias. Páginas de Espuma hizo una antología con la UNAM de México, se llama Vindictas, que cuestionaba que habíamos leído el mejor cuento del siglo XX. Fue un ejercicio maravilloso de exhumar escritoras. Es decir, oye, el canon ha sido castrado. Sí. Sí. Hay que leer esta otra parte. Es increíble que solo digamos nombres en un siglo, sí, de señores, ¿no? Sí. Tiene que haber escritoras, pero por una lógica, y las hay. Podríamos alargar la conversación y entrar por qué las escritoras de pronto se fractura su visibilidad. Créeme que es algo que conversamos constantemente en este programa. Sí, sí. Pero también iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? También, además de una predilección por el cuento, hay una búsqueda de celebrar a las autoras. Hay muchos nombres femeninos en el catálogo de Páginas de Espuma. Pues mira, sí, eso ha pasado de una forma natural. No es que ahora haya un fenómeno, un boom de escritoras. Las escritoras escribieron siempre. Otra cosa es que ahora se estén dando ciertas condiciones, no solo literarias, también culturales, sociales, ideológicas, políticas, donde muy lentamente la mujer va ganando espacio en todos los temas, ¿no? En laboral, deportivo, político, poco a poco. También está pasando en la escritura y está pasando en que, para mí, lo que menos me importa es que sean mujeres. Lo que más me importa es que sus obras están entrando en una vanguardia. Es decir, que ellas están experimentando con formas narrativas, con temas como nadie está haciendo. Sí. Entonces, la editorial, en ese ámbito de ir buscando textos un poco que satisfagan esa curiosidad editora, de pronto, sin darnos cuenta, íbamos publicando Isabel Mellado, escritora chilena, que tuvo mucho éxito el libro aquí. De pronto, una joven Samantha Schweblin, que no la conocía nadie cuando publicamos 7 casas vacías. Un gran libro de Guadalupe Nettel. Y poco a poco, es verdad que en los últimos años no es que publiquemos más mujeres, es que se leen más a las escritoras. Y claro, se me puede preguntar, pero si no hay un boom, Juan, estás diciendo que no hay un boom de escritoras que siempre escribieron. Lo que hay, he llegado a la conclusión, y no es una impresión personal, que el boom está en la lectura. Sí. Hay una visibilización. Claro, pero las lectoras, que son las que leen realmente en todos los países y son las que leen ficción, han decidido, bajo un signo de pertenencia a lo que escriben las escritoras y de rebeldía ante el canon que se les quería imponer, que ahora leemos escritoras. Sí, y es una muy buena decisión. Y es de enhorabuena. Yo ayer en uno de los encuentros, Jorge Volpi, un escritor también de Páginas de Espuma, muy querido, lo decía. Llevábamos muchos años disfrutando, ahora no nos toca. Sí, y también no pasa nada. Ahora, siempre yo cito a Chimamanda Ngozi, ¿cierto? Sí. Que ella dice que si las mujeres leemos escritores y escritoras, sí. Los hombres leen escritores. Exacto. Si más hombres leyeran escritores y escritoras, habría una mayor posibilidad de diálogo entre hombres y mujeres, porque estaríamos más metidos en la subjetividad del otro. Exacto. O sea, como decía Meryl Streep, nosotras sabemos hablar en masculino, pero a los hombres les cuesta más porque han leído menos, se han metido menos en esa experiencia y es muy valiosa. Ahora, para terminar, Juan, y les recuerdo que estamos conversando con el cofundador y editor de la editorial española Páginas de Espuma, Juan Casamayor.
Ahora mismo, en tu visita en Chile, estás presentando varias novedades. ¿Qué es lo que los tiene más entusiasmados? Sí, ahora hemos venido a un viaje donde presentamos novedades, vamos a ver librerías, hemos tenido algún encuentro en la universidad y claro, los editores siempre venimos cargados de novedades, ¿no? Hemos hablado una que es muy importante para nosotros este año, que ha sido precisamente ese volumen de los cuentos completos de Kafka. Me parece que es un trabajo... Ya está, ya se puede encontrar. Ese en una semana se va a poder Ya. encontrar. Está, creo que ahora mismo llegando a Chile, ha cruzado el Atlántico y está llegando. También en ese ámbito clásico, un libro que a mí me ha encantado editar es una antología de la correspondencia de Virginia Woolf. O sea, Virginia Woolf todos la conocemos como escritora, pero los escritores y escritoras tienen una cara B, que son sus memorias, sus diarios, sus Y además ella era editora. Y era editora. Y en las cartas se ve ese perfil de editora, ese perfil de mujer, ese perfil, por ejemplo, de amante de las casas. Sí. Tenía una domofilia enorme y le encantaban las casas. Y esos dos libros clásicos que están a punto de llegar a Chile creo que van a encantar. Y luego en ficción contemporánea apostaría muchísimo por la escritora argentina Magalí Echevarne, que ha ganado el premio de la editorial, el premio Ribera del Duero. Es un libro muy singular dentro de todo este lenguaje de escritores que estamos hablando, con cierta reminiscencia del cuento largo anglosajón. Son un libro con 4 cuentos largos, atravesado por linaje de mujeres y con cierto dolor ante una memoria perdida. Y es un libro realmente extraordinario. O sea, antes me preguntabas qué veía en el cuento. En el cuento veo precisamente el pacto de complicidad y silencio. Lo que no se cuenta es lo que debe complementar el lector. Exacto. Y eso es el cuento. Por eso me gusta, porque no me lo cuentan todo. Y ese pacto de lectura solo lo dan las formas más bellas. También lo da la poesía, Sí. pero el cuento en narrativa lo da bastante mejor que la novela. Bueno, vamos a estar atentos, ahí les vamos a dejar la tarea, ¿no? A la Dani de que nos vaya ahí haciendo llegar las novedades y también poder entrevistar a todos estos escritores y escritoras que están siendo editados por Páginas de Espuma. Yo aquí les estoy mostrando Avidez, que súper se lo recomiendo, un libro muy inquietante, pero tremendo, de la gran Lina Meruane. Hemos estado conversando con Juan Casamayor. Muchas gracias, Juan. Un placer de conversación. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.